Hola amigos, hoy es martes 15 de marzo. Este es contigo, pero es contigo Dinora Hernández, contigo Wilmary Mejías, contigo Anderson Riverol. Bienvenido amigos, hoy tenemos un programa de lujo, ¿cómo están? Hola Dinora, esto es con nosotros, mejor dicho. Buenas Súper feliz de tardes. estar aquí con ustedes el día de hoy. Mira, está bien, vamos a hablar de las mujeres empoderadas, pero en la política. Yo sé que ese término es cuestionable, pero vamos a darle chance a Anderson. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Dignora, un placer estar también contigo, Wilmary. Tenemos un programa muy interesante donde dos temas que están en la palestra, Dignora. Mire, así es, ustedes saben que yo dije, hoy tenemos un programa de lujo y quienes me escucharán dirán, wow, pero qué cliché con esta gente que hace programas. Todos los programas son de lujo. Mira, Wilmary, por allá te están haciendo señas porque esta gente de producción siempre quiere que salgamos lo mejor. Por cierto, hablando de la gente de producción, vamos a recordar que llegamos gracias a la cortesía de la casa de RCR, la radio que se ve, gracias a la dirección general de la estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Justo Navarro y Yay Pacheco Cova. Muy importante siempre decir Yay Pacheco Cova, porque esos son los honores que ella le rinde a sus padres, y el Cova es el apellido de la mamá. En el control, José Gregorio González, mi amigo. Yo siempre digo que José Gregorio es mi amigo, ojalá un día no diga quién es esa. Bueno, yo por las redes sociales, @Dinora Hernández por Instagram, por Facebook, y por, ¿cuál es la otra? Twitter. Y por, ay por Dios, por ahí es donde más escribo, por Twitter. Pero ahí es donde Dinora hace más presencia. Sí, no, y yo digo que yo soy Dinora Hernández por todas las redes, porque yo recuerdo cuando estaba en las aulas de clase y le decía a mis muchachitos, porque es que se abrieron correos electrónicos, uno se llama La Princesa, otro El Pavo, otro no sé qué cosa. Menos mal que los alacranes no se abrieron correos, porque se llamarían Alacrán 1, Alacrán 2. Wilmary, por favor, y Anderson, sus redes. Bueno, ahí me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como @Wilmary Mejías. Sí, a mí me pueden encontrar en Twitter a @Riverols, que es Riverol, mi apellido termina en S, y por Instagram @Riverol. Bueno, muy importante que para que a uno lo encuentren tienen que buscarlo, entonces búsquennos en las redes para que nos encuentren. Bueno amigos, entrando un poco en materia, como decía Anderson, ciertamente hablar de los acontecimientos, del contexto Venezuela, del mundo, a veces no pareciera muy esperanzador, pero siempre hay historias que destacan, análisis que se hace y gente muy pendiente en medio de todos los detalles que se puede rescatar. Hoy vamos a manejar dos temas interesantes. Uno es la situación colombiana, las elecciones que se dieron el pasado domingo, Anderson. Correcto, este domingo. Sí, y tú nos vas a explicar un poco más y vamos a ayudar a entender, inclusive a que la audiencia comprenda qué fue lo que se celebró en Colombia y si es verdad que ya el hombre ganó o no ganó, está ganando, y cuál es el susto que da y qué es lo que está pasando. Y además, muy importante, Wilmary, ¿por qué nos interesa Colombia? Y nos interesa Colombia porque es el hermano país, por la frontera viva que tiene con Venezuela, por la cantidad de venezolanos que están allá y porque además el gobierno de Colombia ha sido muy solidario con la situación Venezuela. Totalmente. Así es. Y bueno, yo creo que también es importante que los venezolanos alcemos el voz, aun cuando Colombia no es nuestro país, es nuestro país hermano, y también somos ejemplo de lo que está sucediendo y lo que le espera en la región si los buenos, los liberales y la derecha no actúan a tiempo. Hay un elemento muy importante que toma también Wilmary cuando dice que somos hermanos, y es que aproximadamente, por ahí nos da las cifras, 1.8 millones de venezolanos están viviendo en Colombia. Eso significa que donde están nuestros hermanos, ahí está Venezuela, y por eso es que tenemos que seguir informándonos sobre el tema. ¿Qué pasó? Pues bueno, hubo unas elecciones legislativas y unas primarias, donde si bien la izquierda ha avanzado, pues por fortuna, no tienen los números que ellos esperaban. Cabe destacar que Colombia es uno de los dos países en toda Latinoamérica donde no ha llegado las garras del socialismo del siglo XXI. No ha gobernado nunca ese socialismo que además tiene unas tendencias terroristas. Recordemos la fuerza allá, la FARC, como todos los estragos que han hecho y cómo ciertos gobiernos débiles le entregaron parte del poder y las instituciones. Pero la verdad es que Petro, que es el candidato del socialismo de esta izquierda a través de esta plataforma llamada Pacto Histórico, no logró lo que quería.
Ellos de hecho planificaban que iban a tener 50 congresistas. Eso no fue así, creo que están por 16, todavía están allí acomodando. Y hay una esperanza con la centro derecha a través de la figura de Fico Gutiérrez. El centro se quedó muy atrás, de hecho sacó una cuarta parte de lo que sacó en la centro derecha y está allí en esa disputa. El Centro Democrático, que es el partido del presidente Duque, donde además ha actuado con mucha solidaridad con todos los venezolanos, en contraposición de ciertos gobiernos como el de Bogotá, donde estaba la alcaldesa que siempre sale hablando muy mal de los venezolanos y con una actitud muy xenófoba. Pero no todo es así, y donde están los amigos de la libertad, están los amigos de los venezolanos que los han tratado muy bien, y más o menos ese es el campo de batalla, por así decirlo, electoral y de las ideas. Anderson, creo que tenemos también un invitado para el día de hoy. No sé si producción me comenta si ya lo tenemos. Fíjense lo siguiente, este programa a veces inicia con una radiografía país y yo voy a retomarla después que atendamos este primer invitado, en virtud de que brillantemente ya Anderson introdujo el tema, y Wilmary, creo que entonces es importante darle la bienvenida a nuestro invitado, reiterándole todo el afecto, toda la solidaridad del pueblo venezolano. Entiendo al pueblo colombiano, y también entiendo que es recíproco, y por ello el interés que nos genera conocer también por la voz de un experto cómo está la situación. Vamos a recibir entonces, a conversar con Luis David Caro Díaz, liberal, politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana y columnista de opinión para algunos diarios digitales como El Ojo Digital de Argentina y Al Poniente de Colombia. Bienvenido, Luis David. Muchísimas gracias a Radio Caracas Radio por esta invitación y, por supuesto, para hablar sobre estos temas. Y yo creo que los venezolanos conocen también muchísimo sobre procesos electorales, entonces será una conversación con la audiencia que creo que va a ser muy enriquecedora en este debate sobre los acontecimientos de América Latina y, por supuesto, sobre las elecciones que ocurrieron en Colombia. Adelante, Anderson, Sí. Wilmary, con el invitado. Disculpen porque no hice el pase correctamente, pero sí quería que ustedes, como jóvenes, además conocedores de la dinámica, como dice el invitado, de la sociedad venezolana, y también como preocupados por lo que acontece en Colombia, pues comencemos de alguna forma a generar este espacio donde, como bien dice nuestro invitado, la audiencia pueda nutrirse de lo que un joven como él, tan brillante, también pueda ayudarnos a entender qué está pasando en Colombia. Bienvenido. Bueno, yo tengo una pregunta para nuestro invitado. Si bien es cierto, el socialismo no ha logrado en las dos últimas elecciones, es decir, la presidencial de Duque y en la actual, la que celebramos el día domingo, no ha logrado su objetivo, pero sí vemos que cada vez van avanzada, es más amenazante. ¿Qué le espera a Colombia si los colombianos no toman pronto una posición frontal, si no se preparan y no aprenden de los errores de sus países hermanos, caso Venezuela, que ellos pueden ver como durante 20 años hemos estado secuestrados por el socialismo y esto ha destruido nuestro país, nos tiene sumergido en la peor crisis humanitaria que hemos vivido como república, y que esto podría sucederle a ellos también, o inclusive ser una historia muchísimo peor que la venezolana? Bueno, yo quisiera tocar varios puntos. El primero es que estas elecciones que ocurrieron el pasado domingo quedó realmente fragmentada entre los diferentes partidos. Pueden haber muchos discursos de victoria y de alegría por ciertos sectores de la sociedad colombiana, pero la realidad es que la elección quedó fragmentada entre los partidos. Por ejemplo, en el Senado de la República, el pacto histórico esperaba tener más de 30 congresistas, después dijeron que ya no eran 30, sino 20, y terminaron solo teniendo 16 senadores, el pacto histórico. Más atrás está también el Partido Conservador, que también obtuvo 16, lo que es el Centro Democrático que obtuvo 14, el Partido Liberal tuvo 15. Entonces, tú cuando miras toda esa realidad, realmente quedó muy fragmentado. Entonces llega la hora de las alianzas. Que eso es lo que va a ocurrir en los próximos años, en los próximos 4 años, que resulte electo en las presidenciales, va a tener que dialogar y generar estas alianzas. Y si no vamos para la Cámara de Representantes, ocurre lo mismo. O sea, quedó tan fragmentado entre los partidos que incluso diría que puede ser también
cierto riesgo para la democracia en el sentido de que existe obstruccionismo a la hora de sacar leyes, porque si tú no llegas a negociaciones o a conversaciones o a coaliciones, no te van a aprobar los proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir que la abstención en Colombia siempre ha sido alta, o sea, realmente salió a votar menos del 50% de la población, y para lo que fue las elecciones de las coaliciones solamente votó el 30%, el otro 70% no votó digamos, en estas consultas. Por supuesto que el riesgo es latente porque aunque no obtuvieron lo que aspiraban tener, que era más de 30 congresistas o 30 senadores, sí hubo cierto avance de digamos, este grupo del pacto histórico, que obtuvieron 16 senadores y aún alrededor de 25 representantes a la Cámara. Entonces, el riesgo sí es latente, pero digamos que existe todavía el muro de contención dentro de la derecha. Luis David, cabe destacar, y bueno, bienvenido, un gusto saludarte de nuevo. Cabe destacar que lo que se eligió fueron los candidatos o la estructura de lo que va a ser el nuevo Senado, el nuevo Congreso de los Diputados, y hubo primarias. ¿Cómo estos bloques reaccionan? Es decir, ¿cómo va o quién tiene ahorita la mayoría de ese parlamento, si ya está eso definido? ¿Y cómo consideras que la política interna de Colombia, para todos los televidentes, influye en los venezolanos y más, o sea, las millones de personas que tienen a familias viviendo actualmente en Colombia? Bueno, como decía antes, es parte del tema de las coaliciones, porque si tú vienes y sumas los partidos, por ejemplo, de la derecha, por ejemplo, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Cambio Radical, Mira, que es digamos, un partido ciertamente religioso, pero es un voto muy duro, que obtuvo cuatro senadores. Cuando tú empiezas a sumar ese bloque de partidos, digamos que tienen 50% del Congreso, cuando empiezas a sumar a la izquierda, que si el pacto histórico, quizás el grupo de los comunes y todo ese grupo radical de izquierda también tienen el 50%. Pero también hay partidos políticos que se mueven de acuerdo a las dinámicas del país, y que quien resulte electo, lamentablemente, aquí en Colombia ocurre algo, digamos, que yo considero muy grave dentro del Congreso, y es que existe eso que llaman mermelada, que es el tema del clientelismo y la corrupción. Entonces, cuando resulta un presidente electo, no solamente tiene que crear alianzas, sino que termina, digamos, aceptando a ciertos sectores o grupos políticos para que le pasen las leyes. ¿Y cómo lo hacen? Mediante contratos, mediante licitaciones, o sea, trayendo esos sectores. Pero ahora la realidad es 50 y 50. Ya veremos a ver que quien resulte electo termine para ver si ingrasa o no ingrasa. Ahora, es sumamente importante la elección acá en Colombia. ¿Por qué? Y afecta profundamente a los venezolanos, porque no es lo mismo que gobierne un Federico Gutiérrez que ya habló muy claramente que no tendrá relaciones y que no va a reconocer a la dictadura de Nicolás Maduro, a un Gustavo Petro que es mucho más flexible y que habla de que se tienen que restablecer las relaciones, y que su vida histórica siempre ha estado ligada a la dictadura venezolana, primero a Chávez, que fue el primero que lo trajo a Bogotá, aquí a Chávez en los años 90, aunque lo niegue y diga que no es chavista, que él no está ligado a Nicolás Maduro, y empieza a denunciar, pero sabemos que la realidad es que siempre ha estado ligado a estos grupos radicales de izquierda o de la ultraizquierda. Entonces, quien resulte electo, si resulta electo Gustavo Petro, evidentemente eso va a afectar muchísimo la lucha democrática de los venezolanos, o esa lucha de liberar al país, porque van a tener a alguien complaciente con la dictadura de Nicolás Maduro. Si resulta electo Federico Gutiérrez, por supuesto que va a ser un bastión en defensa de la democracia de Venezuela. Una última pregunta también para pasar a las compañeras. Ayer hubo un debate interesante donde Ingrid Betancourt le dijo que quien la mantuvo cautiva a ella, o sea, secuestrada en la selva, fueron los amigos de Petro. Eso entiendo que en Colombia las redes sociales fue bastante sonado. ¿Algún comentario sobre eso? Viene
como ella le preguntó sobre el tema de Ucrania, porque lo que ocurre aquí es que Petro, desde que empezó el conflicto, la guerra ya en Ucrania, nunca se había manifestado, solamente se manifestó una vez y lo que dijo fue Ucrania que 8 cuartos. O sea, como de alguna manera evitando el tema de Ucrania y, claro, por supuesto, para mantener ciertas alianzas. Todos sabemos que la izquierda radical es más afecta a Vladimir Putin, quizás no por un tema ideológico, porque sabemos que Vladimir Putin es un poco más nacionalista, un poco alejado de la izquierda radical, pero para hacerle contrapeso a los Estados Unidos. Entonces nunca se había manifestado, solo cuando dijo Ucrania que 8 cuartos, y anoche Ingrid Betancourt lo empezó a presionar qué pasaba con ese tema. Entonces él, digamos, empezó a poner en la balanza lo que hacía Estados Unidos y Rusia con el fin de justificar, digamos, de alguna manera lo que hace Rusia. Entonces, como lo hace Estados Unidos, entonces Rusia también lo puede hacer. Entonces, cuando él empezó a decir que, bueno, que él había condenado la invasión de Estados Unidos a Irak, él le preguntó a ella que dónde había estado cuando ocurrió esta invasión. Ella le respondió: yo había estado secuestrada por tus amigos. Entonces yo creo que Ingrid Betancourt anoche se vio una candidata, digamos, con un buen discurso. Creo que vino con una lectura de las propuestas de Gustavo Petro y vino a confrontar, quizás a querer tomar las políticas de centro, pero que al centro no le fue muy bien en estas elecciones. Luis David, soy Dinora Hernández. Me gustaría también formularte algunas preguntas, pero desde la óptica ciudadana. Y yo quisiera saber cómo ha permeado en la sociedad colombiana la historia de Venezuela. Para todos es bien conocido el éxodo o la diáspora venezolana, los migrantes que han llegado a la hermana república solicitando apoyos, ayuda, y que de alguna forma el gobierno del presidente Duque ha sido solidario en reconocerle, más allá de que ningún país se puede hacer cargo de la totalidad de los migrantes del mundo. Pero yo digo, ¿acaso la sociedad venezolana no comprende, no tiene conciencia plena de la situación que vive Venezuela? ¿No podrían mirarse como reflejo en ese espejo? Muchas veces, y en mi caso soy política, nos dicen que no podemos entrar en materia de discusión de las decisiones políticas de un país distinto al nuestro, pero es que en el caso de Colombia nos duele porque por la cercanía, particularmente tengo muchos familiares que se fueron a vivir a Colombia, sé que los que aquí estamos también, de manera que ahora, Colombia nos interesa y nos importa porque allá están nuestros hermanos, están nuestros familiares, y la pregunta es: ¿por qué la sociedad colombiana elige nuevamente a Piedad Córdoba, la persona que de alguna forma contribuyó para que aquí en Venezuela se hiciera negocios con el CLAC, una persona que ha sostenido el régimen dictatorial, en este caso, o tiránico, que se presenta en Venezuela? ¿Por qué eligen a un miembro o al hijo de Jorge 40 al Congreso paramilitar? ¿Cómo llega ya por un curul que pertenece a las víctimas cuando la historia de su padre es la de victimario? Yo entiendo que de alguna forma estoy entrando en un análisis que no tengo los elementos y además ni siquiera posiblemente el derecho, más allá de ser una ciudadana del mundo, de entrar a analizar una sociedad que no es la mía, porque en el caso venezolano, pues peor, tenemos también esa especie de mermelada, pero estos son los cohabitantes que quieren mantenerse con el régimen haciendo negocio. ¿Es que acaso la ciudadanía colombiana no ha podido hacer una diferenciación entre lo que significa la derecha y lo que significa la izquierda, Luis David? Bueno, yo quisiera ir de atrás para adelante. Mira, hay algo que yo creo que son 3 puntos. El primero es que no solamente en Colombia, pero también lo hemos visto en América Latina, existe de alguna manera una derecha avergonzante. Es decir, existen políticos que se avergüenzan de hablar abiertamente de que son de derecha, o hablar abiertamente sobre ideas de libertad económica o cómo bajar impuestos. O sea, ese tipo de ideas, muchas veces existe una clase política que se avergüenza de serlo. En cambio, tienes a una izquierda que muy abiertamente termina con su lucha, con su batalla cultural o con su lucha cultural, empieza a hablar directamente a la ciudadanía de lo que son. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema en América Latina, que cuando
digamos, la derecha o la llamada derecha llega al poder, termina siendo de alguna manera mercantilista o no hace las reformas que se requieren para el país. Entonces eso termina permeando de alguna manera la sociedad de ideas un poco populistas, porque la derecha muchas veces quiere como parecerse a esas ideas socialistas. Entonces la sociedad no termina diferenciando claramente de qué ideas son las que funcionan o qué ideas las que no. Entonces tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo muy, muy simple, Oscar Iván Zuluaga, yo no niego que sea un gran economista y sepa muchísimo sobre la situación nacional del país, pero por ejemplo, durante la campaña él propuso que había que controlar precios de alimentos. Eso, cuando tú miras la realidad, eso parece mucho más un discurso de la izquierda. Entonces esas son las cosas que terminan ocurriendo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la sociedad colombiana no es que no entienda la realidad venezolana, pero muchas veces creo que los países no entienden con realidades ajenas. Creo que muchas veces tienen que vivir la situación como para procesarla y entenderla. Y además que aquí en Colombia existe, digamos, un descontento social que aunque Iván Duque hizo varios cambios, varias reformas, también hubo una izquierda que no lo dejaba gobernar, que salía a las calles a protestar, a vandalizar, a hacer de alguna manera su gobierno ingobernable. Entonces, hubo un problema de comunicación con respecto a este tema. Y también tenemos, por ejemplo, el tema de Álvaro Uribe, que la izquierda se ha encargado de intentar judicializarlo. Entonces, tienes a un Álvaro Uribe que ha estado más tranquilo, enfocándose mucho en su proceso. Entonces, ese tipo de cosas son las que terminan afectando el panorama nacional. Por supuesto que los colombianos saben sobre la realidad venezolana, y por supuesto que cuando un venezolano habla con un colombiano y le dice, mira, es que ustedes se pueden convertir igual que a nosotros decíamos que nosotros no éramos Cuba, y entonces, pero no creo que la vivencia o la realidad al final es lo que termina prevaleciendo. Y otra cosa muy importante es que cuando no se hacen los cambios y las reformas desde el Estado o el gobierno, ellos terminan creyendo que, no, es que eso, la derecha realmente no está funcionando. Entonces, ese es como la radiografía. Muchísimas gracias por responder estas preguntas. Es momento de ir a una pausa en estos momentos, pero volvemos con más, que es contigo, con nosotros, y seguiremos conversando sobre la situación de Colombia y las decisiones políticas. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que continúa con nosotros. Estamos con el politólogo Luis David Caro desde Colombia, analizando las elecciones que hubo, tanto legislativa como primaria, en la hermana república. Luis David, para culminar el tema, ¿cuál crees brevemente que es la mayor reflexión que podemos llevarnos como venezolanos de cara a este proceso y de todo lo que está aconteciendo en Colombia? Adelante. Bueno, nos dice producción que no tenemos al invitado, perdimos la conexión con él, vamos a ver si la pudiéramos reponer, pero sin embargo, Anderson, siempre es importante contigo contextualizar, analizar nuevamente para que la audiencia y nosotros, ¿por qué no? Así lo entendamos, qué fue lo que pasó en Colombia y por qué es importante para la sociedad venezolana estar atento contra esta elección, y creo que inclusive para la región y para el mundo es muy importante el avance y la forma como se está golpeando la democracia, porque yo siempre he dicho, Anderson y Wilmary, que la izquierda tiene la posibilidad y la facilidad de activar los mecanismos de la democracia para perpetuarse, mientras que la democracia no activa los propios para defenderse. Sí, eso es un tema muy interesante para luego darle la palabra a mi estimada Wilmary, y es que los autoritarismos, yo le diría más que todo los colectivismos, evolucionan como puede evolucionar la democracia. Y yo creo que la democracia también ha estado en debates muy pírricos, en debates muy sectorizados, que fueron llevados por grupos de presión, sobre todo de izquierda, y los enemigos de la libertad pues fueron fortaleciéndose poco a poco hasta que se desataron, por así decirlo. Y como le decía nuestro invitado en el segmento anterior, la derecha ha dejado mucho que desear y es lamentable decirlo, y que nosotros que somos liberales, que hacemos política, le reconozcamos a la izquierda que ellos durante todos estos años han hecho su trabajo de hormiga, han sido constantes, ellos se han apegado a un plan, y lamentablemente muchos de nuestros políticos de oposición y de derecha han sido parte de la mermelada que también nos comentaba Luis David hace un rato. Es decir, no solo es culpa de la izquierda que nuestra región esté perdida, también nosotros como políticos y especialmente todos los cohabitadores y los cómplices tienen una gran responsabilidad, porque gracias a ellos este país y muchos países no han podido conocer la democracia. Gracias a ellos mi generación, y hablaré en este momento por mí, Wilmary Mejía, no conoce la libertad. Yo crecí, nací, me desarrollé, vivo y sobrevivo en un país secuestrado por la izquierda, pero no solo es culpa de Chávez, quien tomó el poder de la forma que lo hizo y destruyó nuestra nación. También es culpa de todos los políticos que se han prestado, que se han vendido y son hoy cohabitadores de este régimen criminal. No sé si tenemos al invitado nuevamente, tenemos a Luis David. Anderson, ¿estabas formulando tú alguna pregunta para él? Sí, que diera brevemente, o sea, ¿cuál sería la mayor reflexión que nos lleva a estas últimas elecciones legislativas y primarias para los venezolanos? ¿Cuál crees tú que es ese contenido que debemos darnos cuenta? Adelante, Luis David. Yo creo que lo más importante es el tema de la unidad. Si hay algo que admiro muchísimo de la coalición Equipo por Colombia, es que trabajaron unidos y eso se vio reflejado en este proceso electoral. Si tú te pones a ver la coalición de la esperanza, que digamos que era la centro, digamos la parte centro, o las ideas de centro, la mayoría del país decía, no, es que ellos van a ganar porque el país está en un tema de que hay que elegir ideas de centro, no podemos elegir extremos, ni derecha ni izquierda, y al final terminaron muy mal, o sea, muy mal en estas elecciones. Entonces, esa unidad que tuvo Equipo por Colombia en todo este proceso electoral logró que tuviesen un candidato y que apenas que ganó Federico Gutiérrez, todos se volcaron a apoyar. Y no solamente eso, sino que mientras la coalición de centro peleaban entre ellos dentro de
dentro de su coalición y empezaban a ocurrir escándalos, y ellos, en vez de defender o buscar las ideas de explicarle al país, mira, esto no es así, o esto no es lo que está ocurriendo, no, ellos se volcaron a seguir atacando al candidato que le sacaron un escándalo. En cambio, en la centro derecha, el Equipo por Colombia, no, se volcó a defender con ideas, con hechos y con realidad aquel candidato que le hayan sacado algún escándalo o se haya metido en ciertos problemas. No, todos se volcaron a apoyarlo. Y eso está haciendo que Federico Gutiérrez inicie con gran fuerza, porque así Petro haya, digamos, obtenido más de 4 millones de votos, que es una votación muy importante, la gente, y tú miras en la calle y escuchas a la gente está, mira, me gusta muchísimo Federico Gutiérrez, me parece un candidato fresco. Entonces, ese es como el tema. Yo veo muchas veces la oposición venezolana que se divide y no encuentra, digamos, puntos de encuentro. Por ejemplo, o sea, ¿quién va a decir que no se puede defender la propiedad privada? ¿O quién va a decir que no se debe defender la descentralización o la vida o la libertad? O sea, hay ciertos puntos que pueden llegar a encuentro. Entonces terminan unos jalando para otro lado, uno para un lado y el otro para el otro. Y son temas para ver quién se visibiliza más o quién tiene, digamos, más apoyo político. Entonces, cuando tú tienes a un país donde, a pesar de que el chavismo tiene el poder y se sostiene por la parte de la fuerza, por la parte militar, tú también ves, a pesar de que entre ellos también se lanzan, terminan, digamos, uniéndose entre ellos. O sea, terminan uniéndose entre ellos porque entienden que tienen una vocación de poder. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Entonces, es como por lo menos lo que ellos ven que los une. Así existan peleas entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y etcétera, ¿no? En cambio, aquí en Colombia sí está ocurriendo esa unidad y es la que tiene que prevalecer. Porque si queremos derrotar al pacto histórico y queremos derrotar a Gustavo Petro, tiene que haber unidad y tenemos que, de alguna manera, atraer a aquellos sectores que no están seguros por quién votar y hablarles de frente con las ideas correctas y decir realmente lo que pudiese ocurrir en el país con una elección de Gustavo Petro. Luis David, nuevamente Dinora Hernández por acá. Es importante, interesante la reflexión que hace. Yo me voy a permitir un segundo para decir que en el caso de Venezuela el tema de la unidad viene dado, o la posibilidad o la imposibilidad de llegar a una unidad total en Venezuela viene dado precisamente porque hay actores que, formando parte de la mermelada, también le untan a un bizcocho a la misma, es decir, ellos se confunden, ellos presentan varias alternativas, ellos levantan una bandera, pero cuando conquista el curul, resulta que la bandera que llevaron de cambio la traicionan y levantan otra. Como política y como diputada de la legítima Asamblea Nacional de 2015, te debo decir que la unidad siempre se ha dado con quienes tienen los mismos objetivos. En el caso de la oposición venezolana es que parte de ella traicionó los objetivos, y cuando estos objetivos, estos principios se rompen, es muy difícil que tú te unas con quien quiera que se quede Maduro. Es allí lo que está sucediendo. Afortunadamente, en el caso de Colombia, todos quieren derrotar estas ideas retrógradas, progres, que sencillamente lo que buscan es repartir la miseria que lleva el comunismo a toda la colectividad, y allí está clara la sociedad colombiana y a ella le apostamos, y también sus líderes. En el caso venezolano, a unos cuantos políticos oportunistas ya no le importa que mande el comunismo siempre que ellos estén en la mermelada. Anderson. Sí, esa es una reflexión muy importante que se está haciendo y esta gran diferencia que hay entre el sector político venezolano y el sector político colombiano. Y aquí me voy a que en lo que la llamada oposición logró construir, el gobierno interino pues actuó de la misma forma corrupta que el gobierno. Y tenemos el caso de la ayuda humanitaria, que no está para nada esclarecido. Tenemos el caso además de Monómero, que es una vergüenza para todo aquel que se llame demócrata, siquiera escudriñar lo que allí sucedió. En cambio, en Colombia sí vemos que hay factores que quieren el progreso, y el progreso no progresista, sino el progreso a través del desarrollo y la libertad. Y aquí hay dos puntos de gran diferencia que a nosotros y a todas las personas que nos escuchan
tiene que tener muy claro. La unidad se hace gracias a un propósito y gracias a unos objetivos claros, y el objetivo más grande es la libertad. Aquí yo creo que muchos factores quieren unirse para saquear lo que queda de la nación, y eso no solo no lo podemos permitir, sino que no nos podemos unir nunca a esos factores, sino sumar cada vez más personas, aquellos que quieren esa Venezuela libre, desarrollada, de libertad económica, de libre comercio, de todos hacia arriba. Eso sería más o menos mi lectura. La unidad no solo es de propósitos, no es solo en ideología política, en visión, sino también en ética, principios y valores. De nada nos sirve unirnos con un alacrán, aunque el alacrán diga que quiere la libertad. Luis David, muchísimas gracias por tu participación. Pronto te vamos a estar llamando para que hablemos también de Venezuela, porque sabemos que cuando hablaste de unidad nosotros encendimos la alarma, porque sí, es la crítica que se hace a la sociedad venezolana, pero realmente nos diste una gran oportunidad, decir por qué la unidad con los que buscan la cohabitación no funciona. La unidad para el mal no funciona, y la unidad per se no es una palabra que es ni buena ni mala, porque los malandros también se unen, y en Venezuela el malandraje político se unió. Feliz tarde, Luis David, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y concuerdo mucho con ustedes en los temas y creo que sí, que lo que dicen es fundamental. Primero tiene que primar la ética y saber que si uno quiere al país, uno se avanza en lo que todos ustedes hablan. Entonces, yo creo que uno tiene que saber cuál es la causa, y si la causa es Venezuela o si la causa es Colombia, todos tienen que remar para ese lado, pero evidentemente uno no puede asociarse con criminales o estar del lado de criminales. O sea, eso fue, digamos, la crítica que también le hizo Ingrid Betancourt a Gustavo Petro, que mientras él estaba hablando de democracia y libertad, también se estaba asociando con grupos terroristas como la FARC. Entonces, concuerdo completamente con ustedes, la unidad se hace desde la ética, de valores y también de las ideas. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a toda su audiencia. Gracias a ti, Luis David. Yo no sé, producción, si estamos de regreso o estamos en la pausa. Ustedes me dicen, estamos en el aire, ¿cierto? Bueno, qué bueno que nosotros decimos en público lo que decimos en privado, y es que seguimos pensando que con alacranes, con cohabitantes, pues no podemos unirnos, y yo no creo que unos cuantos personajes que estén por allí luego de ser alacranes, entonces yo no creo en el arrepentimiento y vamos todos a liberar a Venezuela. A veces las sociedades, pedagógicamente hablando, a Anderson y Wilmary, también tenemos que entender. Yo de verdad a veces me preocupo, porque sí, como política asumo la responsabilidad total de haberme quizá aliado con algunas personas que no buscaban la libertad de Venezuela. No los vi venir, no los entendí, entregaron las banderas, aunque juntos siempre decíamos en aquella elección del 2015 para el Parlamento, Venezuela quiere cambio, y hasta cantábamos y la manito y Venezuela quiere cambio, y cuando llegamos al Parlamento como que era cambio de ropa, cambio de carro, cambio de otra cosa, porque se olvidaron del cambio que le prometieron a Venezuela. Pero bueno, cambio para algunos, Dignora, para un grupo muy pequeño y muy selecto. Los de la burbuja. Vamos a la pausa, Will, y venimos Vamos otra vez. a la pausa y luego seguimos conversando. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, ya de vuelta hoy martes 15 de marzo en Con Nosotros, lo bautizó Wilmary. Absolutamente. Con Anderson Riverol, con Wilmary Mejía. Anderson, recordemos que es miembro del equipo nacional de formación de cuadros de 20 Venezuela, es coautor de 4 libros. Yo digo, bueno, pero ¿con qué tiempo y cómo lo hace? Y tan joven. Por eso, bueno, yo quería decir cuánto tiempo con los años, pues, porque, bueno, yo no voy a decir los míos, pero yo todavía no he escrito, Anderson, escribí. Bueno, nosotras podemos presumir que también formamos parte de Mujer, Liderazgo y Desarrollo, con sí, quien me toca exacto. compartir justamente con Dignor. Entonces, bueno, Anderson, aquí también estamos haciendo nuestra lucha. Sí, somos más joven que tú. Y yo tengo unas cosas escritas aquí, Anderson, revísala. Pero bueno, también qué bueno que Wilmary hace parte de este equipo hoy en Con Nosotros, en Contigo, porque Wilmary es una muchacha muy versátil, muy dinámica, una emprendedora, y hablemos de Javi Vizcay también, una muchacha que... Aprovechamos a hacer pausa comercial. Javi Vizcay, tortas, piononos, dulces, trufa, Yaid en producción, es una fiel seguidora y puede dar fe de que son muy ricos nuestros postres, porque ustedes en Javi Vizcay compran amor y nosotros vendemos felicidad. Y es interesante, y por eso quería conversar con Wilmary, más allá del emprendimiento que ya todos sabemos que es muy bueno, Javi Vizcay. Es que Wilmary también es una muchacha con una formación intelectual, una joven muy sensible. Hace poco leíamos un tuit, Wilmary, donde nos contaba una pequeña historia donde fuiste a tu querido Maracaibo y no viste la misma ciudad. No, no es la ciudad donde crecí, tampoco es la ciudad que dejé. Yo en el año 2018 emigré, viví 9 meses en el exterior, luego regreso a Caracas y cada vez que voy a compartir con mi familia, la vivencia es más dolorosa, hay sentimientos encontrados, la emoción de ver a mi familia, a mis papás, compartir con mi hermano, mis abuelos, mis primos, mis sobrinitos, pero también de ver una ciudadanía muy golpeada. Una ciudadanía que me atrevo a comentar esto por acá porque justamente lo tuiteé, estuve en un mercado, como decir Quinta Crespo acá en Caracas, y yo pedí pescado y pedí que me lo sacaran en filet y una señora se me acercó a pedirme las cabezas, que si le podía dar eso para comer. Luego estuve comprando charcutería y la gente me miraba extraño porque hice una compra que para mí es normal, pero ellos van y compran 3 bolívares de queso y... nosotros sabemos que 3 bolívares de queso es absolutamente nada. La gente vive en mucha miseria. El tema eléctrico sigue siendo un tema muy fuerte y muy sensible para los zulianos porque son 8, 12 y hasta 14 horas ininterrumpidas sin servicio eléctrico. No hay gas, no hay gasolina, no hay agua, no hay transporte público, no hay efectivo. Simplemente no hay calidad de vida. Anderson, ¿y por qué tocar este tema con Wilmary? Porque Wilmary Mejía es miembro del equipo de organización y además del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, y sabemos que es una joven que en su lucha transversal siempre está la defensa del vulnerable, pero también la defensa del fuerte, que por el simple hecho de ser ciudadano tiene derecho y se define como una mujer liberal. A mí me gustaría aprovechar este contexto, Wilmary y Anderson, para hacer lo que les decía hace rato, y no es porque ustedes no la conozcan ni la audiencia, sino la radiografía, el país que amanece. Y siempre digo pues que el país y el contexto, y el mundo es el contexto de este país. En el país, como bien dijiste, Wilmary, vuelven los apagones, pero ahora estallan las tuberías de gas. Aquí nuevamente tenemos un tema de alimentación como el que estabas enseñando, de fallar los servicios. Y en Venezuela, recientemente, para una emisora de Argentina, que me decían que ya no había escasez, yo decía, lo que hay escasez en los bolsillos, es verdad. Ya Venezuela está repleta de bodegones, aquí hay bodegones, la gente sale, puede ver, pero el que no tiene el poder adquisitivo, el que no tiene en el bolsillo algo, ya no lo puede comprar. Entonces aquí está sucediendo algo distinto, y en el mundo pues tenemos la crisis de Ucrania, que de alguna manera es la crisis pues
yo sé que la palabra crisis manejada en Ucrania, pues cualquiera la puede rebatir, es el dolor de Ucrania, es la guerra de Ucrania, y sabemos que allí, así como decía nuestro invitado anterior, Petro dice qué cosas, que va Ucrania, pues aquí tenemos otro más malvado, un digamos que ni líder ni dirigente, sino un usurpador que dice pues que él está es con Rusia, y eso de alguna forma golpea a Venezuela. Pero también tenemos en el mundo otra cosa que está tocando lo que es la génesis del socialismo, que es el caso del señor Castillo, con esa solicitud de vacancia y la posibilidad de ser quizá no sé, disuelta su presidencia, aunque también entiendo, Anderson, que en el caso de Perú no es primera vez que se trata de destituir a un presidente, y eso tampoco como práctica es como sana. El caso de Colombia y las internas que se hicieron de las 3 coaliciones, donde Petro sale pues disparado como que si los socialistas no destruyeran el mundo, pero en el medio de esto está la lucha de la mujer ucraniana, de la mujer venezolana, de esa mujer que sabemos que ya sabe que no es delante ni detrás, sino que es al lado de los hombres compañeros de vida, los hombres padres, los hombres hermanos, cómo se construye la república. Y yo toco un tema que sé que es polémico, Wilmary y Anderson, quiero también que intervengas, porque además te he visto escribir belleza sobre tu mamá en el Facebook, y sé que eres un hombre que respeta mucho a las mujeres, pero ¿por qué estos temas de movimientos que tienden a exagerar, a que las mujeres tenemos que ser saludadas por el simple hecho de ser mujeres, sin desconocer que ciertamente hay una lucha en el mundo por el espacio que debe ocupar la mujer? Esto porque en algunas culturas no ha sido fácil ni ha sido respetada. Lo otro porque sí subsisten en el caso latinoamericano algunos vestigios homo sapiens en algunas personas del género opuesto, que no ven a las mujeres en temas de política, en temas de ingeniería, en temas de gerencia y en temas de acción, y que siempre, inclusive hay departamentos y políticas públicas que han nombrado departamentos de ellos como asuntos de la mujer, como que si los asuntos de la mujer no fueran asuntos de hombre. Yo primero quiero escuchar a Anderson porque hablé de los asuntos de la mujer. Bueno, en principio estoy aquí muy agradecido de estar con ustedes porque leí el libro donde ustedes participaron, o sea, ustedes son coautoras, y es un libro muy interesante que vale la pena, un libro de 20 Venezuela. A ver, yo creo que la primera reflexión sería el de las ideas y el del derecho conforme a lo que es la igualdad ante la ley. Toda persona, sea hombre, mujer, cualquiera de sus características, tiene dignidad humana. Y el respeto a la dignidad humana es algo que siempre debe privar y estar por delante. Pero ahora, más allá de esto, yo quiero resaltar tres eventos, porque dicen que algunos dicen que luchan contra el patriarcado, pero no es realmente así, y termina siendo una lucha ideológica a favor del colectivismo. Esta semana han pasado 3 cosas muy interesantes y les quiero comentar. Lo primero es que fue electa como presidenta de Hungría Katalin Novák, que es de derecha, además. Y eso es un hito. La primera vez que una mujer gobierna Hungría es gracias a su partido. Ella fue ministra de la familia. Y aquí lo interesante es que ya no la pusieron allí porque era mujer, sino era porque era el mejor perfil para eso. El segundo ejemplo es María Fernanda Cabal, hablando de Colombia. Fue la mujer más votada en la historia del Congreso de Colombia, que también es de derecha y se asume así y da la batalla cultural. Y yo estaba leyendo también ese día, el Día de la Mujer, a María Corina Machado, cuando en su cuenta de Facebook habla de que todo lo que ha logrado ha sido porque tiene las capacidades para hacerlo y no porque nadie se lo regaló. Porque a veces el victimismo es uno de los elementos que usa, y el resentimiento, ciertos grupos de izquierda. Pero aquí hay que resaltar a la mujer porque es un individuo libre, porque tiene dignidad y, por supuesto, se respetan, nos respetamos todos en una sociedad en la medida que también existe interacción de respeto. Es una relación no unidireccional, sino entre dos, ese respeto y reconocimiento. Para finalizar, de que hay dos casos terribles, muy rápido, quiero hablar sobre Argentina. Una manada, es decir, un conjunto de muchachos violó a una joven en la vía pública, en un carro. Y estos no solamente eran
kirchneristas, sino que se declaraban feministas y uno era no binario. Eso salió en las redes y es interesante cómo esta gente que dice proteger a las mujeres o estar con ellas, pues son los principales agresores. Y lo segundo es un caso donde una mujer con su novia, en este caso, bueno, tenía diversidad sexual, asesinaron y torturaron a un niño en el mismo país, y eso es una cosa terrible. Lo que quiero culminar es con una frase que hace tiempo escuché en el Parlamento español de Macarena Olona, que dice: no mata el hombre, mata a un asesino. Y aquí es donde el delito no tiene género, y yo soy estudiante de Derecho y es algo que me encantaba debatir en clase, y es que el delito no tiene género, los criminales no tienen género. A mí no me matan por ser mujer, y estoy en contra del término feminicidio. Yo considero que es un homicidio, tendrá ciertas agravantes que se tendrán que estudiar en cada caso, pero también, hablando de este tema del lobby de izquierda, el grupo colectivista que se aprovecha y quiere llevar la bandera del feminismo, le hace muchísimo daño a la mujer, y he tenido amigas feministas a las cuales quiero muchísimo, respeto, pero cuando nos toca debatir estos temas le digo: tienes que empezar a respetarte tú, a considerarte una mujer libre tú, a valorarte tú, y con lo que tú hagas, tu talento, tu capacidad, tu empeño, tu trabajo, tu coraje, valentía y fortaleza, lograrás abrirte los caminos que tú quieras abrir. Es decir, yo hago política desde los 20 años y tengo un récord en el estado Zulia, es que soy la coordinadora de organización municipal más joven que ha existido en el Zulia de cualquier partido político, y también soy la primera que es mujer. Esto no es casualidad, a mí me educaron para el poder y para el éxito. Mis padres me inculcaron que yo podía hacer todo aquello que yo me propusiese ser. Nadie me dio el espacio, nadie me dio la oportunidad, no la pedí, no esperé dádivas, no esperé alguna recompensa, sino que mi trabajo, mi talento, mi determinación me permitió hacerlo. Y esa es mi invitación a todas las niñas, jóvenes y mujeres que tienen muchos talentos. Ustedes mismas se van a labrar el futuro. Que sus tacones y sus estándares tengan algo en común: su altura. Y que sea el ruido de su talento y de su caminar el que les permita a ustedes lograr a cualquier espacio que quieran. Y el día que ustedes no estén, ese ruido haga falta, que se sienta. Wow, pero qué hermosas las palabras de Wilmary. Bien nos decía nuestro productor que tenía unas ideas maravillosas. Bueno, y además también las conocemos. Ustedes decían algo muy importante que yo quiero rescatar, y es que mata a un asesino y que el crimen no tiene género. Así también los destructores de la democracia no tienen género, y pues nosotros inclusive deberíamos estar acuñando también el tema de las alacranas, porque que también también existen. Y yo no, bueno, cohabitantes no se puede decir porque se dice cohabitante, pero es que en la política venezolana también hay mujeres que desde el poder, inclusive y desde la oposición, han hecho daño. Yo quiero recordar, para que no se olvide, por los automatismos y eso, porque uno que muchas veces quiere apoyar a una mujer nada más por el hecho que es mujer. Y yo quiero recordarles que Luisa Ortega Díaz, Cilia Flores, Tibisay Lucena y Delcy Rodríguez son mujeres, son las faldas de donde se escuda la tiranía, y son destructoras de la república y de la democracia, y que esas no han tenido dolor de madre ni dolor de parto para ver pervertir la república de manos de estos personeros del régimen. Pero también tenemos mujeres íconos de lucha como Rosa Orozco, como Elvira Pernalete, las mujeres inclusive presas políticas, las madres que salen a visitar a sus hijos a hospitales, a cárceles en condiciones infrahumanas. Las mujeres venezolanas que día a día buscan sobrevivir, sacar a su familia adelante, cuidar a sus hijos, trabajar, emprender. Y no solo las que están en Venezuela, Dignora, también todas esas mujeres venezolanas que se encuentran en tierras extranjeras buscando mejor futuro para ellas y para el resto de su familia. Así es, las mujeres de la diáspora. Bueno, desde Vente Venezuela sabemos que la mujer es protagonista de su vida y que el gran reto se llama libertad. Por eso desde allí potenciamos los liderazgos femeninos. Desde lo local articulamos con organizaciones sociales y ciudadanas, incentivamos el debate sobre el rol de la mujer en la reconstrucción del país, luchamos, exigimos y no nos doblegamos en la búsqueda de igualdad ante la ley, porque entendemos que la igualdad que debemos perseguir las mujeres es igualdad ante la ley. A mí me gustaría un mensaje final, Wilmary y Anderson, y además agradecerle en haber estado aquí contigo con nosotros. Mira, cuando hablamos de igualdad ante la ley, yo considero que en Venezuela particularmente esto se cumple a cabalidad, porque la misma falta que comete Anderson, si la cometo yo, ambos vamos a recibir el mismo castigo y la misma sanción. Hace poco escuché que Venezuela se iba a componer si una mujer lo gobernaba.
y hay una mujer que puede componer y enrumbar este barco que está perdido y se está hundiendo. Pero la verdad es que no tenemos que elegir al género, vuelvo y lo repito. Tenemos que llevar al poder a una mujer con talento, con inteligencia, con visión, con ética, con principios, sea o no sea de la persona que ustedes saben que yo le estoy hablando y que me va a permitir decirlo, que es María Corina. Yo no estoy en Vente Venezuela porque ella sea mujer. Yo estoy en Vente Venezuela porque yo soy una mujer que, al igual que ella, cree en la libertad, en la vida y la propiedad como los derechos fundamentales de cualquier individuo, sin importar si se considera no binario, homosexual, sin importar su preferencia o su condición. Yo considero que ese es el deber ser, y por eso les invito a que, mujeres, atrévanse, ábranse sus espacios, no esperen que nadie ni que sus esposos, sus papás le den nada. Ustedes son las responsables y las constructoras de su destino. Anderson, sí, yo finales. quisiera recordar brevemente a Margaret Thatcher, que fue una mujer que en su época rompió todos los esquemas y fue ejemplo de una buena gobernanza. En uno de los congresos del Partido Conservador, donde era Margaret Thatcher, ella agarró un libro que se llaman Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, que habla de la libertad económica, de la libertad individual, lo tiró sobre la mesa y dijo: en esto es en lo que nosotros creemos. Y fue ella, esa mujer con esa fuerza, que además, cuando Argentina, en el fantoche, en la personificación del fantoche dictador Videla, le declara la guerra, también le ganó. Entonces, esos son los íconos como Margaret Thatcher que nosotros tenemos que rescatar para llevar hombres y mujeres todos juntos por la libertad, luchar por el desarrollo y por Venezuela. Y finalmente decir nuevamente o repetir que no es delante, que no es detrás, que es al lado de los hombres de Venezuela que esta patria se va a liberar, y las mujeres de Vente Venezuela estamos comprometidas. Nuestro norte es la libertad. Feliz tarde, Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación, encantada, y será en otra oportunidad con nosotros nuevamente. Chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.